Y en un 24 de marzo muy especial estamos ahora en comunicación telefónica con el ministro de Interior de la Nación, Eduardo Guado de Pedro. Guado, muy buen día acá, Nicolantos, con todo el equipo de Navarro 2023 y la audiencia del Destape escuchándote. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nico. Todo muy bien, yendo para la ESMA, con un día lindo. Sí, una vez más Muy el bien. clima acompaña en el 24 de marzo, estoy seguro que va a ser otra jornada histórica. Sin embargo, como decíamos recién en la introducción, hay varios elementos que hacen de este 24 de marzo un 24 de marzo distinto, tanto por circunstancias políticas y que tienen que ver con que aparece por primera vez en estos 40 años de democracia una líder proscripta como Cristina Fernández de Kirchner, y también con el debilitamiento en los últimos años y meses del consenso democrático a partir de un sector de la política argentina que ha decidido abrazar discursos negacionistas. Quería pedirte una reflexión al respecto. Mira, Nico, ayer charlábamos en la ESMA, Ujú. en el Foro Mundial por los Derechos Humanos. Yo hice una reflexión, primero positiva respecto a cómo la Argentina pudo resolver con memoria, verdad y justicia un proceso tan doloroso como fue el golpe, el genocidio, el secuestro, la tortura, y que eso también, ese ejemplo es reconocido mundialmente, ¿no? Recordemos muchos de los principales presidentes del mundo cuando en los últimos años han visitado el ex centro clandestino de la ESMA, cómo la lucha de las abuelas incorporó el derecho a la identidad en los tratados internacionales. Me parece que ese fenómeno viene también a advertir que hay otro fenómeno que, como toda tensión en la sociedad, hay sectores que empezaron de manera mucho más activa a desgastar el concepto de verdad, por Ujú. ejemplo, ¿no? Nosotros no nos dimos cuenta cuando empezaban que no eran 30.000, pero lo que estaban empezando, sobre todo sectores de Cambiemos, era empezar a desgastar el proceso de memoria, verdad y justicia. A la verdad le impusieron verdades relativas, verdades incompletas, fake news, un ataque sistemático también a los organismos de derechos humanos, ¿no? Empezar a mezclarlo con cosas que nada tienen que ver con una lucha genuina, verdadera y muy positiva para la sociedad. El tema en la justicia, ¿no? Digo, también cómo han logrado que la Corte Suprema en el año 2017 saque un fallo, el famoso fallo del 2 por 1, que le permitía la libertad a muchos de los genocidas. Con lo cual, no sé si la sociedad advirtió, pero empezaron a desgastar un proceso que, como todo proceso, con el tiempo quizás pierde intensidad, pero como muy bien decías vos, es parte y tiene que ser parte y tiene que seguir siendo parte de un acuerdo social, la memoria y la verdad y la justicia, no a la violencia, no al asesinato, no a la utilización de las fuerzas del Estado para discernir o para tratar de resolver diferencias políticas. Tiene que ser el acuerdo básico del sistema democrático argentino. Ujú. Bueno, recién hablábamos hace un rato en el pase con Caballero también, con Giselle Tepper. Eh, yo creo que en esta, digamos, debilitamiento del consenso democrático hay dos patas. Una tiene que ver con lo que vos comentabas recién, con la acción de una derecha que nunca cambió y siempre estuvo agazapada para esperar las circunstancias. Y también con una
juventud que no conoció esa época, que no la siente cercana y a la cual la democracia no le ha dado las respuestas que esperaba. A 40 años de 1983, hoy ese se come, se cura y se educa es, en el mejor de los casos, una propuesta incompleta. Y al mismo tiempo, ante esa democracia que no termina de estar a la altura de las expectativas, la propuesta rebelde hoy aparece por derecha y pareciera que la izquierda, el peronismo, los sectores nacionales y populares no tuvieran propuestas para romper con este status quo. ¿Qué te parece este diagnóstico y cómo crees que se puede hacer para volver a ganar la iniciativa y volver a ser el factor transformador desde un lugar del progreso y no del retroceso? Mira, Nico, yo creo primero que es muy difícil afirmar una generalización tan, me parece que generalizar en qué está la juventud hoy es tan difícil como, me parece que no hay ni estudios, ni encuestas, ni termómetro que nos pueda decir eso. Sí hay una fuerte campaña de los medios de comunicación, por ejemplo, de que la juventud está con Cambiemos, cosa que es falsa. Uh-huh. Y si quieren, veamos hoy la marcha del 24 y que proponga cualquier fuerza política una movilización de juventud que requiere decisión, que requiere movilización, que requiere prepararse, una actitud activa, ¿no? Digo, no es tuitear, digo, me parece que todos los estudios que veo tampoco reflejan que la juventud esté masivamente con un sector político, con lo cual yo no soy, y tampoco creo que la sociedad, que el consenso democrático haya perdido valor en la sociedad. Yo creo que hay una dirigencia más violenta, hay discursos más violentos que reivindican situaciones violentas de la Argentina, cosa que no pasaba antes. No quiere decir que ahora haya más gente reivindicando eso. Me parece que hay gente, como decías vos, que estaba agazapada y que ahora se permite reivindicar actitudes, pensamientos y ideas que tienen que ver con el exterminio de otros. Yo creo que muchos dirigentes han pensado eso desde en los últimos 40 años y hoy se lo permiten decir. Quizás por el anonimato que hay en las redes también, o por la manipulación o los discursos del odio que prenden más, vamos hacia una social que extrema un poco el discurso. No creo que haya más consenso en la sociedad. Yo creo que, de hecho, si vos ves cómo fue el proceso del 2x1, en el medio del gobierno de Macri, la Corte saca el fallo y la movilización fue fenomenal. No solo la movilización, sino que la editorial, hizo el diario de La Nación, también tuvo una manifestación interna dentro del diario La Nación, cuya redacción se manifestó en contra de lo que decía el diario, con lo cual yo confío plenamente en las nuevas generaciones, que son mucho más sanas, mucho más inteligentes que nosotros, que dan por hecho que se puede vivir en libertad, dan por hecho que no puede venir ninguna fuerza, ningún sector de poder a copar el Estado y a utilizar la violencia del Estado para ir en contra de la libertad. Digo, para no también nosotros no empezar a repetir cosas. Yo leo a algunos intelectuales también de izquierda que dicen, no, el peronismo perdió, el kirchnerismo perdió capacidad de hablarle a los jóvenes porque no tienen respuesta a los nuevos trabajos. Digo, la verdad, un proceso intelectual bastante alejado de la realidad, ¿no? Porque en las escuelas secundarias, en las universidades, en los barrios, se ve la realidad, se ven los nuevos trabajos, es como también salir un poco de las discusiones más intelectualizadas y pisar un poco más la realidad nos viene bien para hacer que
que la juventud sigue siendo un espacio plural y sobre todo pensando siempre en la libertad, no en la represión. Sí, no, yo me refería más bien a aquello que de lo cual hablaba incluso también Cristina Fernández de Kirchner cuando habla de un desencanto con la democracia por la incapacidad de justamente cumplir con muchas de las cosas de las expectativas que se ponen en ella. Quizás el error fue haber hecho hincapié en los jóvenes, aunque creo que sí es lógico que impacte más en esa franja porque es la franja más empobrecida, es la que está teniendo quizás más problemas para ver cómo sus proyectos de vida se pueden llevar a la realidad. Es cierto, Nico, es cierto también que la situación económica, cuando la sociedad ve que el sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes, hay un malestar, ¿sí? Eso se ve en los jóvenes también, digo, y yo también coincido, y lo planteé ayer en la Exema, que los dirigentes, y dije menos viejos, pues ya no somos jóvenes, somos menos viejos, tenemos que tener otra forma de comunicar, tenemos que tener otro lenguaje, tenemos que hablarle a las nuevas generaciones, que son los que van a mantener las banderas de la democracia, de una sociedad con empatía, con justicia, de convivencia en paz, y tenemos que volver a contar lo que para nosotros era muy obvio, ¿no? Digo, si vos hoy me preguntas, che, algo de hijos, yo quizás arranco dando por sentado que todos los que nos están escuchando saben que es hijos, ¿no? Y la verdad que por ahí un chico de 16 años no sabe. Entonces, volver a contar, volver a explicar, son 40 años, el 10 de diciembre cumplimos 40 años de democracia de manera ininterrumpida. Esta discusión también se está dando en Alemania, en muchos países donde después de décadas de haber pasado un genocidio o una dictadura, es lógico que vuelvan discursos y que la sociedad empiece también a discutir cómo resolver los discursos negacionistas, ¿no? Digo, cuál es el nuevo consenso y qué se hace con los discursos negacionistas, que lo que hacen es incitar al odio, a la violencia y a la muerte, ¿no? Esta discusión está en muchas sociedades, ¿no? Hola, Guado, ¿cómo andás? Cristian Siminelli te saluda. Cristian, ¿cómo andás? Muy bien. Hoy es la primera marcha de la historia sin Eve, con Eve presente de muchas maneras, pero sin su presencia física. Simplemente te hago este comentario para que nos traigas algún recuerdo de ella o que nos cuentes qué significó para vos. Mira, Eve significó mucho. Yo, como militante de hijos, participé de todas las marchas de la resistencia, esas marchas que hacíamos también, que eran como 24 horas, que era otro gesto también, además de las marchas de los jueves, donde también se discutían otras cosas, ¿no? Estaba el 24, la marcha de la resistencia, y eso significa eso, significa también un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de lucha, un ejemplo de no bajar los brazos. También es el ejemplo de politizar un poco más, de hablar un poco más de política, un poco más de economía, un poco más de justicia, con lo cual para nosotros sigue siendo y va a ser siempre un ejemplo. Guado, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. Hola, Carla. Hace un ratito charlábamos con nuestra compañera Giselle Tepper y ella nos recordaba que hace una década la consigna era bastante similar de parte de los organismos a la que vamos a tener hoy, la de corporaciones o democracia, y ahora, bueno, también vuelve a estar en el centro de la escena el Poder Judicial. Se avanzó mucho con los genocidas, pero queda ahí la pata pendiente también de los responsables civiles. ¿Cómo
Digamos, ¿cómo ves esa deuda que también tenemos en medio de este contexto difícil donde hablaban de los discursos negacionistas, ¿no? La pata judicial involucrada en los delitos de lesa humanidad con sus fallos postergados. Mira, me hace recordar, digo, cuando se habla del Poder Judicial, podemos también hablar de que en los últimos años hemos visto cómo minúsculos grupos de la sociedad generaron violencia con Cristina, ¿no? Primero violencia en el domicilio, después violencia en el Senado, digo, todo eso que se le pidió permanentemente a la justicia que se investigue qué nivel de articulación tenían todos esos hechos de violencia que era muy obvio que eran planificados, que eran articulados. Eso terminó con un flaco disparándole o gatillándole en la cabeza de Cristina, con lo cual esa violencia y esa inacción en algunos casos del Poder Judicial o de algunos sectores del Poder Judicial es lo que terminó con un grado de hartazgo y de violencia que pone en riesgo el sistema democrático. Digo, hay un reclamo sobre el Poder Judicial desde siempre. Es el único poder o uno de los pocos poderes que no se rediscutió después de la dictadura. Es uno de los pocos poderes que mantiene una cantidad de privilegios que ya no se ven ni siquiera en muchos lugares del resto del mundo. Me parece que hay que discutir, hay que democratizar, hay que humanizar un poder que no va a elecciones, que es un poder permanente, que es un poder a las claras muy corrompido. Entonces me parece muy bueno que a 10 años sigamos con las mismas consignas. Y uno de los ejemplos de las madres, de las abuelas y de los hijos es ese, que es insistir, persistir, no bajar los brazos hasta que se puedan generar cambios. Y Guado, tu historia justamente es un ejemplo de eso, ¿no? De sobreponerse a una justicia que primero puso muchas barreras y luego, bueno, un arco que demuestra cómo se puede torcer la historia si se hacen las cosas adecuadas en el momento adecuado. ¿Vos sentís que de alguna manera lo que has vivido hacia atrás te puede marcar un camino de cómo puede resolverse hacia adelante esta falta de justicia? Mira, primero soy optimista, digamos. Si algo nos caracteriza a todos los que hemos peleado durante décadas es el optimismo, ¿no? Digo, que lo que uno hace, aunque parezca que no va a llegar nunca el resultado, si uno se mantiene con un método siendo genuino, con su verdad relativa, peleando por causas que tengan que ver con una mejor sociedad, me parece que el nivel de conciencia llega, el nivel de conciencia en la gente llega y eso después se ve replicado en modificaciones políticas, en políticas públicas. Mi historia personal me enseñó eso, que un grupo de personas con ideas nobles, con un método, puede llegar a transformar parte de la sociedad. Por eso también advierto la peligrosidad del negacionismo, advierto la peligrosidad de los discursos del odio, porque son ejemplos que van difundiéndose, ya sea para bien o ya sea para mal. Bien, Guado, muchísimas gracias por darnos un rato este día. Sabemos que ya tenés que, dentro de algunos minutos, empezar con la marcha desde la ESMA a Plaza de Mayo. Seguramente nos veremos más tarde por allí. Y nuevamente, gracias por esta charla con el Destape. Dale, Nico. Y bueno, para todos, para los más jóvenes que vean que
si se pueden acercar, que participen, que se puedan, hoy van a haber muchas columnas, muchas organizaciones que participan. Hoy es un día de alegría, de familia, de organizaciones, de militancia, de recuerdos, de memoria, de tener presente también a los 30.000 compañeros desaparecidos, y también analizar un poco, tomarnos un rato para estudiar, para leer, para ver qué pasó en esta Argentina, ¿no? Yo ayer les pude leer datos en la ex ESMA, donde pudimos ver uno que es impresionante, que es cómo comenzó la deuda externa en Argentina, digo, ¿no? Esta que tuvo que pagar Néstor, y comenzó ahí, y comenzó con la estatización de deudas de los principales grupos económicos, y entre ellos el de Mauricio Macri, con lo cual, como siempre dice Cristina, todo tiene que ver con todo. Clarísimo, Guado. Un gran abrazo, nos vemos en la plaza. Que sigan bien, chao. Un país unido por la radio.